Listo. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta webconferencia número 3 de nuestro curso de métodos numéricos, ¿vale? Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano Guzmán, soy tutor del área y pues soy el encargado de dirigir esta webconferencia que tenemos el día de hoy. Hoy es 7 de noviembre del 2022 y vamos a hablar un poco acerca, pues, en este caso, la tarea número 3. Específicamente vamos a hablar acerca del ejercicio 1. Ya saben que nuestra metodología en la conferencia abordamos, pues, el ejercicio 1 y en CIPAS abordamos los demás ejercicios. ¿Listo? Bueno, por lo pronto, ¿qué hay para mencionar? Como ustedes ven, pues yo soy una persona de pocas diapositivas, me gusta más como escribir, entonces ahorita vamos a eso. En primer lugar, pues mencionar que en esta tarea número 3 se abordan básicamente tres temas: diferenciación numérica, integración numérica y resolución de ecuaciones diferenciales, pues por medio del computador, ¿cierto? Es decir, de resolución numérica de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Son los tres temas principales que tenemos para esta tarea número 3 y por supuesto que el primer tema de diferenciación numérica, pues es lo primero que tenemos que abordar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos por decir sobre esto? En primer lugar, por decir que tenemos nosotros un repositorio, ¿cierto?, de recursos educativos. Aquí está nuestro repositorio de recursos educativos. Ustedes tienen el link, ese se lo mandan a cada rato, lo estamos enviando nosotros también los tutores. Y ese repositorio es muy importante porque contiene pues videos, contiene material educativo que puede ser de mucha utilidad, ¿cierto? En este caso, para la tarea número 3, nosotros tenemos OBIs acerca de cada uno de los temas. Y bueno, para cada una de las tareas ha tenido pues la misma metodología, ¿no? Tenemos un video para derivación numérica, tenemos otro video para integración numérica, tenemos dos videos que orienta pues la parte de ecuaciones diferenciales. Entonces, muy importante esa parte. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación, muchachos? La recomendación de siempre, lo que se les ha dicho, pues, todos los tutores, yo he visto que les han dicho durante todo el periodo que hemos tenido. La recomendación es que cuando lleguemos a la web conferencia, cuando lleguemos a un CIPAS, pues ya hayamos visto los videos correspondientes, al menos para el CIPAS o la actividad o la web conferencia que vamos a tener. En este caso, nuestra webconferencia es orientada a la tarea 1, pues lo ideal fuese que ustedes ya hubiesen visto la OBI pues correspondiente a derivación numérica. ¿Listo? Eso sería lo ideal. Bueno, si no la han visto, pues no hay problema, tratamos de hacer entendible las cosas, pero eso sería como lo ideal. ¿Listo? Eh, en la OBI pues se explica, digamos, mucho más en detalle de lo que vamos a hacer aquí. ¿Listo? Se explica mucho más en detalle. Por eso es importante ver esos videos. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería como la situación hasta el momento. Ahora bien, vamos a cerrar esto por aquí. Ahora bien, ¿qué tenemos para comentar? En segundo lugar, no se olviden ingresar pues al campus que tenemos nosotros, ¿no? En este caso, el campus de métodos numéricos y por supuesto que la información inicial, el entorno, información inicial es muy importante porque nos dice cuál es la fecha que tenemos para entrega de estas actividades. Observen, aquí les voy a ampliar un poquito. Observen que estamos en la tarea número 3, en la unidad número 3. Dice que esta actividad tiene un peso de 120 puntos sobre el total y que además va desde el 31 de octubre hasta el 27 de noviembre del 2022. Para este periodo 1604 del 2022, esta tarea va hasta el 27 de noviembre. Entonces, es importante, como siempre, recordarles no dejarse alcanzar el tiempo, no dejarlo para última hora, sino que ir haciendo de una vez las actividades. En este momento hay 20 días exactamente para la actividad. Hay 20 días para que desarrollemos la actividad. También recuerden además que
de estos 20 días que quedan para la actividad, los últimos días no se hace retroalimentación de los ejercicios. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta, vale la pena siempre recordarlo. Y que además, desde el 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre, estamos en periodo de calificación los tutores. De hecho, en este preciso instante todavía está activo el periodo de calificación de la tarea número 2. ¿Listo? El periodo de calificación de la tarea número 2. En mi caso particular, yo que soy tutor del curso, en mi caso particular, yo ya califiqué a todos mis estudiantes, pero pueden haber tutores que todavía están en ese proceso de calificación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, va hasta el 9 de noviembre, pues, este periodo de calificación de la tarea número 3. Y ahora, pues, ingresamos ya, perdón, de la tarea número 2 y ya estamos en la tarea número 3 que va hasta el 27 de noviembre. ¿Listo? Esto, pues, como información inicial siempre. También que recordarles que pues todos los aportes, todos los avances que tengan ustedes en los ejercicios van aquí en el foro de discusión de la tarea número 3, ¿no? Aquí nosotros podemos hacer todos estos avances que siempre pues reciben su retroalimentación aquí. ¿Listo? Algunas veces algunos tutores no retroalimentan si es por correo electrónico y es que es lo natural, ¿no? El medio, pues, oficial de retroalimentaciones o de recibir los aportes es el foro. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y también, por supuesto, la guía de actividades, que es la guía con la que vamos a trabajar. Entonces, uno la descarga siempre para tenerla lo más actualizada posible. Aquí la acabo de descargar y observen que aquí está, pues, como ustedes saben, las indicaciones exactas con respecto a la tarea número 3. ¿Listo? Las indicaciones tal cual se deben tener en cuenta para la tarea número 3. Es decir, como siempre se ha hecho en este curso, escoger un literal con el cual se va a trabajar y resolver los ejercicios de acuerdo a ese literal, ¿no? De acuerdo a ese literal. Entonces, por ejemplo, para el ejercicio número 1, dice, para el desarrollo de este ejercicio es necesario que revise el entorno de aprendizaje y bueno, nos dan la referencia aquí que debemos aprender o que debemos estudiar para entender este ejercicio, ¿no? Y dice, a continuación se va a dar, pues, encontrar los argumentos para el desarrollo de este ejercicio número 1. Como ustedes encuentran aquí, hay 5 funciones con las cuales se va a trabajar. Cada literal tiene su propia función. ¿Listo? Seno hiperbólico a la menos 1, coseno hiperbólico a la menos 1, tangente hiperbólica, seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Entonces, esas son las funciones a trabajar. Y el desarrollo de la tarea, pues es muy parecido al usual, al desarrollo de siempre. Es decir, crear un archivo de extensión IPYNB. Ese archivo lo creamos en Google Colab, ¿cierto? Siempre hasta el momento lo hemos hecho por ahí. Que tenga pues un markdown de introducción, de presentación, mejor, de presentación para ustedes. Y también una introducción matemática a lo que se está realizando, ¿no? Ahora lo miramos con más detalles, pero la idea es que para este ejercicio número 1 vamos a aproximar las derivadas de esas funciones que teníamos ahí, ¿listo? Aquí están las condiciones de entrega y bueno, como siempre también en el archivo, en la guía de actividades, vamos a tener al final de la guía de actividades cómo se va a calificar la tarea, ¿listo? Vamos a tener la rúbrica de calificación que está aquí, exactamente aquí, que es la que nos dice cómo se va a evaluar la tarea y bueno, qué puntajes puede obtener un estudiante con la tarea que haya realizado. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Estimados estudiantes, he dado esta información un poco rápida porque sé que la mayoría ya la conoce, sé que para la mayoría ya esto es obvio, entonces por eso he ido un poco rápido con esto, ¿listo? Les pregunto, ¿tienen alguna duda, tienen alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay problemas? Bueno, recuerden también que, bueno, esta es una web conferencia. A veces en las web conferencias es difícil atender todas las inquietudes, todas las preguntas que vayan surgiendo, pero en este caso, pues, dado que es lunes festivo y hay gente, pues, que obviamente está descansando, entonces, pues, hay poquita gente en este momento aquí. Eso hace que esta web conferencia, pues, sea como un poco más, digámosle, personalizada, un poco más particular. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, simplemente enciendan el micrófono y pregunten, listo, que hay veces que uno no ve las preguntas que hacen por chat, se le pasa, entonces
simplemente pues encienden el micrófono, pregunten, que no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, eso es la información inicial que tenía para ustedes. ¿De acuerdo? Si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces comencemos oficialmente. Comencemos oficialmente. Estamos grabando, sí. Entonces, comencemos oficialmente con este tema de derivación, que es lo que nos trae aquí. ¿Listo? Entonces, recordemos primero de qué se trataba esto, qué es lo que uno hacía, pues, en derivación. Derivación, coloquemos aquí, o derivación, o derivadas. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía ahí? En primer lugar, ¿por qué esto de derivación es importante? ¿Por qué estamos tratando este tema de derivación? Pues resulta que el cálculo diferencial, que es una materia que hemos visto mucho, sino todos los que estamos aquí, cálculo diferencial es uno de los pilares de la matemática. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta y acontece que el diferencial. Resulta y acontece que el nivel de aplicaciones que tiene el cálculo diferencial es, digamos, básicamente infinito. El nivel de aplicaciones es demasiado amplio. Tenemos aplicaciones en la física, tenemos aplicaciones en la química, tenemos aplicaciones en la química, tenemos aplicaciones en la biología, en la medicina, listo, en la ingeniería. Bueno, el nivel de aplicaciones que tiene el cálculo diferencial es básicamente ilimitado, es demasiado grande. Entonces, es importante, economía, es importante que nosotros tengamos alguna idea de cómo, pues, utilizar estas herramientas para calcular, en este caso, pues, algunas derivadas, ¿no? Entonces, el cálculo diferencial está, pues, relacionado con todas estas aplicaciones, incluso en la misma matemática tiene aplicaciones. Por ejemplo, en la matemática se utiliza mucho para optimizar, es decir, cuando nosotros tenemos una función, encontrar los máximos y los mínimos de esa función es pues una aplicación del cálculo diferencial de las derivadas. ¿Dónde puedo utilizar eso de optimizar? Por ejemplo, una empresa, ¿ustedes qué quieren? Optimizar ganancias. ¿Qué quieren? Minimizar gastos. Entonces, eso es cálculo diferencial lo que se está aplicando ahí. ¿Listo? Entonces, debido a que pues el nivel de aplicaciones es tan amplio del cálculo diferencial, es conveniente, como les decía, nosotros saber más o menos cómo podemos nosotros calcular algunas derivadas, al menos con el método numérico. Incluso, esto también es importante porque si nosotros aprendemos cómo calcular unas derivadas o calcular las aproximaciones de unas derivadas por métodos numéricos, eso se conecta mucho con el tercer tema que viene, que es básicamente la resolución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, si nosotros queremos resolver una ecuación diferencial, seguramente, casi que es 100% seguro, tenemos que aproximar las derivadas de alguna manera y es donde vamos a utilizar lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Ahora bien, empecemos por la parte teórica, empecemos recordando la parte teórica del asunto, ¿vale? Y ahora nos pasamos para la parte numérica. ¿Qué es lo que uno hace cuando está viendo esa materia de cálculo diferencial? Pues resulta y acontece que uno le dan una definición de la derivada, una definición, digamos, matemática, una definición oficial de la derivada. Entonces, para eso necesitamos una función, sea f, pongamos, una función real, ¿cierto? Una función real, y demos con dominio, y con dominio de la función, pongamos el intervalo a b abierto. ¿Listo? Pongamos ese intervalito, no pasa nada y digamos que sea X un punto en este intervalito A, B abierto. Entonces, decimos que f es derivable en ese punto X, f es derivable en ese punto X, derivable en el punto X, sí, y esta es la definición matemática que les estaba comentando. Entonces, límite cuando h tiende a 0, de hecho, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h existe. Y esto es lo que uno llama f' de x, ¿vale? Entonces, esa que está ahí, muchachos, es la definición exacta, es la definición matemática de la derivada. Esa definición matemática de la derivada
es pues la que nos enseñaron en algún momento cuando estábamos viendo cálculo diferencial. ¿Qué es lo que sucede con esta definición matemática por medio de este tema que son límites? Lo que sucede es que hay algunas funciones a las cuales eh, aplicar o calcular, más vale, la derivada por medio de estos límites, calcular la derivada por medio de estos límites es muy difícil. Incluso hay funciones en las cuales es hasta imposible calcularlas. Entonces, es muy complicado, es muy, muy difícil. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer o qué nos enseñan a hacer a nosotros? Pues la idea es que nosotros ubicamos, nosotros calculamos algunas funciones básicas a las cuales nosotros le podemos calcular la derivada. Y esa nosotros la tenemos como en una tablita de derivadas. Entonces, nosotros lo que hacemos es sacar unas funciones básicas a las cuales les conocemos la derivada. Entonces, por ejemplo, aquí coloquemos tabla de derivadas y recordemos cómo era el asunto. Tabla de derivadas y recordemos cómo era el asunto. Entonces, una listica de funciones a las cuales nosotros le podemos calcular la derivada. Por ejemplo, la primera función, la función constante, pongámosle f de x igual a c, función constante. Entonces, uno aprende que la derivada de la función constante es cero. Entonces, ahí va llenando su tabla de derivadas. Uno dice, bueno, si tengo una función que es constante, si vale siempre la misma constante, entonces la derivada de esa función vale cero. Por ejemplo, si la función es la función x, entonces la derivada de la función x es 1. Esa también entra pues a la tablita de derivadas. Uno, por ejemplo, tiene que la derivada de una función x a la n es n veces x a la n menos 1. Esa es otra función que entra pues a nuestra tablita de derivadas. Y uno va llenándose así de unas funciones básicas a las cuales le conoce la derivada. Otra función, por ejemplo, funciones trigonométricas. La derivada de la función seno de x es f' de x igual a coseno de x. ¿Listo? La derivada de la función coseno de x es de hecho menos seno de x. Entonces f' de x es menos seno de x. Y así como les digo, uno se va llenando de una tablita de derivadas. Por ejemplo, la de la exponencial es como la más fácil. La derivada de la función es a la x, es ella misma, es la única función que tiene como derivada ella misma. Y otra, por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada entonces es 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, el truco o la clave estaba en que cuando uno estaba aprendiendo este tema, nos enseñaban una serie de funciones básicas a las cuales nosotros le podemos aplicar la derivada fácilmente. Y luego de que nosotros aprendamos estas funciones básicas, de las cuales nosotros podemos pues aprender la derivada, debemos saber la derivada, pues resulta que nos enseñan unas reglitas de derivación. Entonces vamos a recordarlas rápidamente, simplemente para que se acuerden de su curso de cálculo diferencial. Reglas de derivación, reglas de derivación. Recuerden, por ejemplo, voy a colocar la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Esto se puede escribir así, ¿no? La derivada de una suma de funciones, u más b' es u' más b'. Entonces, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. La derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas. Entonces, eso también pertenecía a esas reglas de derivación. ¿Listo? La derivada de un producto de funciones, u por b derivado, es u derivado por b sin derivar, más u sin derivar por b derivado. Entonces, esa reglita es b derivado. Entonces, esa es la regla del producto, ¿no? U por b. Y la derivada de u por b es u' por b más u por b'. ¿Listo? La derivada de u por b sin derivar más u por b derivado. Entonces, de esa manera, nosotros entendemos pues la regla del producto. También hay una regla que es la regla del cociente, ¿no? U sobre b derivado, esa era un poquito más difícil, eso era u derivado por b sin derivar menos u por b derivado sobre b al cuadrado. ¿Listo? B al cuadrado. Entonces, ahí vamos aplicando las reglas. Y
la regla de la cadena, que era muy popular también, u evaluado en B, y la derivada de esto es u' evaluado en B por la derivada interna que es b'. ¿Listo? Entonces, ahí simplemente he recordado las reglitas de derivación que tenemos nosotros, ¿no? Esto es lo que nos enseña cuando estamos viendo nuestro curso de cálculo diferencial. Con eso nosotros podemos derivar muchísimas funciones. Estas reglitas que tenemos acá, junto con estas derivadas básicas que pusimos aquí en la tabla de derivadas, nos permiten derivar muchísimas funciones. Por ejemplo, hagamos aquí un ejemplo muy sencillo. Ejemplo. ¿Qué tal si nosotros tenemos f de x igual a, pongamos x cuadrado seno de x? ¿Listo? ¿Qué tal si nos tenemos la función f de x igual a x cuadrado seno de x? Y nos pidiesen, por ejemplo, derivar esta función. Nos pidiesen calcular f' de x. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Para nosotros hacer la derivada de la función x cuadrado por seno de x, pues debemos entender que básicamente esta función se puede ver como el producto de dos funciones. Aquí se las estoy subrayando, una en morado y otra en amarillo. Esto se puede entender como el producto de la función u, que sería x cuadrado, por la función b, que sería seno de x. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, derivar ese producto. Y ahí tenemos que aplicar la regla del producto, que es u' por b más u por b'. Entonces, puedo colocar aquí otra vez la derivada del producto. Entonces, es u' por b más u por b'. Eso es la derivada del producto. ¿Listo? Entonces, yo la puedo calcular así f' de x, ¿a qué sería igual? Sería la derivada de u, es decir, la derivada de x al cuadrado, coloquemos así, derivada de x al cuadrado, por la función seno sin derivar. Entonces, la función seno sin derivar, más la función u sin derivar, ¿cierto? Este es la función u sin derivar, que es x al cuadrado sin derivar, por la derivada de b, que es la derivada de seno de x. Entonces, la derivada de seno de x. Y resolvemos esto. ¿Quién sería la derivada de x al cuadrado? Entonces, lo que hacemos en ese caso es ir a nuestra tablita de derivadas y mirar cuánto es la derivada de x al cuadrado. Entonces, vamos a la tablita de derivadas y claro, la derivada de x al cuadrado lo vamos a encontrar, la vamos a encontrar justamente aquí, cuando n vale 2 en esta función. Y la derivada de x al cuadrado sería entonces 2 por x a la 1, es decir, 2 por x, 2x. Entonces, lo encontramos así, ¿listo? Entonces, sería la derivada de x al cuadrado es, como les decía, 2x. ¿Listo? Vamos aquí, pongamos este color. Y sería la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, por la función seno sin derivar, más x al cuadrado sin derivar por la derivada de seno. Pero en la tablita de derivadas, nosotros vimos que la derivada de seno es la función coseno. Entonces, la derivada de seno es la función coseno de x. ¿Listo? Eso es. Entonces, de esa manera nosotros calculamos la derivada de funciones cuando estamos viendo el curso de cálculo diferencial. Si tenemos una función, entonces nosotros tenemos que tener dos ingredientes para calcular esa derivada. Tenemos que tener, por un lado, una tabla de derivadas básica que debemos sabernos, y por otro lado debemos tener estas reglas de derivación que aplicamos aquí. Con estos dos ingredientes nosotros podemos calcular básicamente cualquier derivada. Entonces podemos calcular básicamente cualquier derivada. ¿Qué era lo, digamos, problemático del asunto? ¿Qué era lo engorroso del asunto? Lo engorroso del asunto es, ¿qué pasa si nosotros tenemos que calcular la derivada de funciones muy complicadas? ¿Qué pasa si nosotros tenemos que calcular la derivada de funciones muy difíciles? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos que calcular f' de x, que es esto, ¿cierto? Pero nuestra función f es muy difícil, es muy complicada. Pongamos que sea e a la x, seno de x cuadrado más 2, por tangente de x a la 3 raíz de x, por, no sé, el logaritmo natural de e a la x al cuadrado más 2, algo así, no sé, ahí estoy colocando lo que se me ocurre ahí,
por logaritmo natural de tangente de x cuadrado, ¿cierto? Por, digamos, exponencial de x seno de x. Algo así, tal vez. ¿Qué pasaría, muchachos, si tenemos que calcular la derivada de una función así? Es muy complicado, es muy difícil. No es que no se pueda hacer, se puede hacer perfectamente, salvo que es muy largo el asunto, muy complicado para hacer. ¿Listo? Se puede hacer, salvo que sería pues demasiado engorroso para hacerla. ¿Qué podemos hacer eso? Entonces, bueno, y más aún, ¿qué pasa si ni siquiera necesitamos toda la derivada, sino que necesitamos es, por ejemplo, la derivada de la función, pero evaluada cuando x vale 2, es decir, la derivada de la función en 2? Si no necesitamos toda la derivada, sino que necesitamos solamente la derivada de la función evaluada en 2. Ahí pues sería más problemático porque tenemos que hacer un doble camino. Tenemos que primero calcular la derivada completa y luego evaluarla cuando x vale 2. Sería pues el doble de engorroso. Digamos que hay que hacer dos pasos ahí. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí. ¿Inquietudes? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro así el asunto? No se olviden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me escriben. ¿Listo? Aquí recuerden además, está la asistencia en el chat. Aquí les dejo otra vez la asistencia para que la puedan ir llenando cuando tengan el tiempito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ese es el asunto. Que derivar no es que sea imposible, derivar es perfectamente posible, salvo que en algunos casos puede ser demasiado engorroso, demasiado complicado, demasiado largo, ¿listo? No es que sea imposible hacerlo, solamente que puede ser muy engorroso el asunto, puede ser un proceso, digamos, de cálculo bastante largo que, bueno, ahí tenemos que verificar si vale la pena o no vale la pena tomar todo ese proceso, ¿listo? ¿Cuál es la idea entonces aquí? La idea de esta tarea o la idea del ejercicio uno de la tarea es, ¿existirá una manera numérica, una manera computacional donde podamos aproximar las derivadas de esta función, las derivadas de cualquier función? Y la respuesta es sí, podemos nosotros averiguar una manera numérica de calcular las derivadas de esta función. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, miren, una primera idea, o la primera idea que puede surgir, digamos que hagamos una linecita aquí, y ahora sí entremos en tema de derivación numérica. ¿Listo? Derivación numérica. Ahora sí entremos en tema de derivación numérica. Ya les dije, es perfectamente posible derivar analíticamente, pero es un proceso bastante engorroso. Más aún, ¿qué pasa si no necesitamos toda la derivada, sino que necesitamos la derivada, pues, para un valor específico de x, como por ejemplo aquí que le puse 2? Entonces, para un valor específico de x, pues toca hacer dos pasos, ¿no? Primero calcular toda la derivada y luego entonces eh, evaluar en 2, evaluar cuando x vale 2 y eso pues muy difícil. Y ya les dije también, por medio del límite, por medio de la, digamos, definición oficial de la derivada, que es la que están viendo ustedes en este momento en pantalla, para algunas funciones es prácticamente imposible. Por ejemplo, para esa última función que les puse acá, pues prácticamente imposible, ni el mejor matemático del mundo les va a poder calcular ese límite utilizando esa función que pusimos aquí. Nadie va a poder resolver ese límite así. Entonces, muy complicado, ¿listo? Muy difícil resolverla de esa manera. Entonces, ahora sí hablemos de derivación numérica. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para aproximar la derivada de una función numéricamente, computacionalmente? Pues digamos, el primer indicio que se le viene a uno es desde la misma, digamos, desde la misma definición de la derivada. Por ejemplo, la derivada evaluada en x, por definición, es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Ya vimos que esa que está ahí es la definición matemática de la derivada. ¿Listo? Eso es la definición oficial matemática teórica de la derivada. Entonces, si la derivada es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h, es ese cociente que está ahí, pues uno puede pensar que
Una primera aproximación o algo que uno puede tomar como aproximación a la derivada, pues es el cociente solo, ¿no? No le coloquemos igual, sino que coloquémosle aproximado. Entonces, la aproximación a la derivada uno podría pensar que es ese cociente, ¿no? Es f de x menos f de x más h menos f de x sobre h. Una primera idea es que, bueno, el cociente nos puede ayudar a aproximar la derivada. Y eso es cierto. Ese cociente que está ahí puede ser una primera aproximación a la derivada. ¿Listo? Eso lo podemos utilizar como una primera aproximación a la derivada. ¿Cuál es la desventaja con ese cociente que está ahí? La desventaja básicamente surge es porque no sabemos qué tan precisa es esa aproximación. No sabemos si es buena o es mala esa aproximación. ¿Es buena aproximación? No sabemos si es buena o es mala esa aproximación. Entonces, no sabemos si es buena o es mala esa aproximación. ¿Listo? Entonces, pues bueno, pues digamos que es una idea de aproximar en primer lugar, ¿cierto? Pero no es claro, pues, qué tan buenos resultados nos va a dar computacionalmente. No es tan claro si se nos va a dar un error pequeño o un error grande. ¿Listo? Aquí es donde se junta entonces este tema nuevo que vamos a ver que es la aproximación de la derivada, se junta con un tema ya pasado, un tema correspondiente a la tarea 1, que es el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor es el que va a salvar la situación aquí. Entonces, les comento, estimados estudiantes, que cuando yo estaba en mi curso de métodos numéricos en la universidad donde estudiaba, tenía un profesor, un muy buen profesor, una eminencia en matemáticas, de hecho, que cuando él nos veía estudiando métodos numéricos, él siempre iba y nos hacía pues la recocha y nos decía que, decía, no, es que métodos numéricos es únicamente polinomio de Taylor y polinomio de Taylor y polinomio de Taylor. Nosotros en ese tiempo nos reíamos, pero resulta que ahora le doy la razón, polinomio de Taylor. Ahora le doy la razón, y es que efectivamente casi que todo lo que uno hace numéricamente tiene que ver con el polinomio de Taylor. ¿Listo? Fue un tema de la tarea número 1. Ese polinomio de Taylor en la tarea número 1 nosotros lo utilizamos para aproximar funciones. ¿Listo? Nosotros lo utilizamos para aproximar funciones. ¿Cómo era ese polinomio de Taylor? Lo vamos a recordar aquí. Era, por ejemplo, si nosotros queríamos aproximar una función f en el valor x, entonces nosotros decíamos, este polinomio de Taylor va a estar centrado en A, ¿cierto? Centrado en el punto A. Entonces, nosotros decíamos, vamos a aproximar a ese polinomio, esa función, mejor, evaluada en x, por medio de valores de la función, pero evaluadas en el punto A, ¿cierto? Para centrarlo en A. Esto era igual a f evaluada en A más f' evaluada en A por x menos A. Esto era más f segunda, la segunda derivada evaluada en A, por x menos A al cuadrado, sobre 2 factorial. Aquí era 1 factorial, pues que es 1, no hay problema. Pongamos una tercera derivada, ¿cierto? Evaluada en A por x menos A, ¿cierto? A la 3 sobre 3 factorial y así sucesivamente. Vamos a colocarle como el término enésimo, ¿cierto? Para que recuerden lo que vimos en esa tarea. El término enésimo sería f, la enésima derivada de la función evaluada en A sobre n factorial por x menos A, ¿cierto? A la n. ¿Listo? Y luego seguía un término de error. En la tarea número 1 miramos nosotros que estos polinomios de Taylor tenían un error, que ese error tenía que ver con la derivada n más 1 evaluada, pero no en A, no se evalúa en A, sino que se evalúa en un cierto cita por x menos a la n más 1 sobre n más 1 factorial, ¿cierto? Podemos colocarlo por aquí, n más 1 factorial. ¿Listo? Esto nosotros lo utilizamos en la tarea número 1. ¿Listo? A esto le llamamos polinomio de Taylor centrado en A. Observen muy bien. Donde está centrado el polinomio que dijimos centrado en A, es donde se evalúa la función y todas sus derivadas. Miren, toda la función y sus derivadas completas se evalúan en ese punto A. Por eso es que uno le dice centrado en A, ¿cierto? Ahora, otra cosa, aquí en estos paréntesis, nosotros tenemos, o lo que aparece aquí, mejor dicho, es la diferencia entre
el punto al cual estoy aproximando menos el punto donde estoy centrando. Eso ahí quiero que lo tengan claro porque es importante para nosotros. Aquí es la diferencia entre el punto aproximado, pongámoslo aquí, punto aproximado, es decir, el valor de X, menos el valor centrado, entonces punto centrado. Entonces, miren que sería así. Esos paréntesis siempre son de esa forma. Esos paréntesis son siempre la diferencia entre el valor que estoy aproximando, es decir, el valor X, menos el punto en el cual está centrado el polinomio de Taylor. ¿Listo? Esa es la clave del asunto. Entonces, si nosotros queremos aproximar una derivada, resulta que, como les comentaba, como decía mi profesor, nosotros podemos hacerlo mediante el uso de este polinomio de Taylor que está aquí. En este caso, este polinomio de Taylor es de grado n, ¿no? Aquí está, es de grado n y el error era de orden x menos a la n más 1. Ustedes en la tarea 1 tuvieron que calcular un polinomio de Taylor de hasta grado 5 en el computador y ustedes hicieron una gráfica o una tablita, más vale, de los errores que poseía ese polinomio de Taylor. ¿Listo? En el error, esto que está aquí es el error, lo voy a colocar como R, eso que está ahí es el error. Aquí está evaluado no en el punto A, sino en un punto cita. Ese punto cita pertenece al intervalo desde A hasta X, es decir, es un punto que pertenece a ese intervalito, que está entre A y entre X. Entre A, que es el punto donde estoy centrando, y entre X, que es el punto que estoy aproximando. ¿Listo? Entonces, ese es el asunto. Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros para aproximar las derivadas. ¿Cómo lo hacemos? Observen entonces lo siguiente. Vamos a calcular, vamos a aproximar una derivada, pues, sí, con esto, pues, que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces, para hacer nuestras reglitas de derivación, o mejor dicho, nuestros, oficialmente se llaman esquemas de diferencias finitas para aproximar derivadas, observen lo que vamos a hacer. Vamos a tomar, vamos a tomar una función f, ¿cierto? Y vamos a tomar, o mejor dicho, vamos a aproximar la función f evaluada en el punto x más h. Vamos a aproximar por medio de un polinomio de Taylor esa función que está ahí, ¿listo? Evaluada en el punto x más h. Eso es lo que vamos a aproximar. ¿Y dónde la vamos a centrar? Vamos a centrar el polinomio de Taylor cuando A toma el valor de X. Aquí le voy a colocar en rojo. Cuando A toma el valor de X. Aquí lo vamos a centrar. Aquí va a estar centrado nuestro polinomio de Taylor. Entonces, en el valor X es donde va a estar centrado nuestro polinomio de Taylor. Y queremos aproximar en el valor F, en el valor X más H. ¿Listo? ¿Cómo quedaría esto entonces? Utilizando el polinomio de Taylor sería de la siguiente manera. Esto oficialmente sería la función evaluada en el punto donde está centrado, que es en el punto X, ¿cierto? Más la derivada de la función evaluada en el punto donde estoy centrando el polinomio de Taylor, que es en X, por la diferencia, justo como acá, por la diferencia entre el punto aproximado y el punto centrado. Entonces, el punto aproximado es el punto, aquí se lo voy a colocar azul, x más h. Ese es el punto aproximado. Menos el punto centrado, pero el punto centrado es x, ¿vale? Entonces, miren cómo quedó ahí. Eso es la diferencia entre el punto aproximado, que es x más h, y el punto donde está centrado el polinomio de Taylor, que es x más la segunda derivada evaluada en el punto donde está centrado el polinomio de Taylor por la diferencia entre el punto aproximado menos el punto centrado al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Listo? Miren cómo va quedando nuestro polinomio de Taylor con este, digamos que este planteamiento que hemos hecho. Más la tercera derivada de la función evaluada en el punto donde estoy centrando el polinomio sobre 3 factorial por la diferencia entre el punto aproximado menos el punto centrado. ¿Listo? Aquí elevado a la 3. Y así sucesivamente, más puntos suspensivos, hasta que lleguemos a la enésima derivada de la función evaluada donde está centrado el polinomio sobre n factorial,
multiplicado por el punto donde estoy aproximando, que es x más h menos el punto centrado a la n. ¿Listo? Y finalmente el error. El error sería entonces f de n más 1, la n más 1 derivada, evaluada en zeta, ¿cierto? Sobre n más 1 factorial, por la diferencia entre estos dos que ya dijimos, que es la diferencia entre el punto donde estoy aproximando y el punto central. Eso que está ahí, estimados estudiantes, es el polinomio de Taylor centrado en x y aproximando al valor x más h, o aproximando exactamente al valor f de x más h. Eso es vital que lo entendamos. ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Está claro ese planteamiento? Bueno, si no hay preguntas, si no hay duda, entonces seguimos, ¿vale? No olviden, si tienen preguntas, háganlas sin ningún problema. Observen que ese polinomio se puede simplificar un poquito, porque aquí yo puedo cancelar, por ejemplo, cancelo x y menos x, siempre aquí, estoy cancelando siempre x y menos x, y lo puedo simplificar así, ¿no? F de x más f' en x por h más f segunda en x sobre 2 factorial por h cuadrado más f tercera en x sobre h al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente. ¿Listo? Eso lo puedo simplificar un poquito y me quedaría entonces así, f enésima evaluado en x sobre h a la n sobre n factorial y el error que sería fn más 1 evaluado en zeta sobre n más 1 factorial por h a la n más 1. ¿Listo? Entonces ahí simplemente lo simplifiqué. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, eso es muy importante entenderlo porque entonces ahora sí ya podemos sacar esquemas para nosotros aproximar la derivada fácilmente. Vamos a sacar nuestro primer esquema. Entonces, vamos a sacar oficialmente nuestro primer esquema para derivar o para sacar la aproximación de la derivada. Lo sacamos justamente así, pero no llamamos al polinomio de Taylor hasta n más 1, sino que lo cortamos antes, cortémoslo antes. Entonces, quedaría así. Observen, polinomio de Taylor, digamos, polinomio de Taylor, ¿cierto? De grado, pongámosle de grado 1, ¿listo? ¿Cómo quedaría nuestro polinomio de Taylor de grado 1? Entonces, lo mismo, el mismo procedimiento sería f de x más h es igual a f de x más f' de x por h más f segunda evaluada en zeta, porque este ya sería el término de error, sobre sobre 2 por h cuadrado. ¿Listo? Ese que está ahí es cuando cortamos el polinomio justamente aquí. Lo cortamos aquí y no tenemos en cuenta los demás términos. ¿Qué pasó entonces ahí? Pues que el error justamente va a recaer sobre este término, ¿no? Por eso es que en este caso yo he puesto el cita aquí, ¿listo? Esa expresión nos puede ayudar para calcular una primera aproximación de la derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra idea, lo que queremos es calcular una aproximación de f' en x. Esto es lo que queremos. Entonces, vamos a despejar f' en x. ¿Cómo lo despejo? Pues esta f que está aquí sumando, la voy a pasar al otro lado a restar y me quedaría así. F de x más h menos f de x es igual a f' en x por h más f segunda en zeta sobre 2 factorial por h cuadrado. ¿Listo? Ahora, para despejar o para obtener f' en x, lo que voy a hacer es dividir todo sobre h. Voy a dividir todas estas expresiones sobre h. Entonces, tomo y divido sobre h y divido aquí sobre h también. Entonces, divido todas estas expresiones sobre h y cancelo donde tenga que cancelar. Por ejemplo, aquí cancelo h con h, cancelo h cuadrado con uno de los h perdón, cancelo h con uno de los h cuadrados y me va a quedar finalmente así, ¿no? Cuando haga todo este proceso me quedaría f evaluado en x más h menos f de x sobre h es igual a f' en x más segunda derivada evaluada en zeta sobre 2 factorial por h. ¿Listo? Esa fue la expresión que me quedó ahí. Ahora bien, esa es ya una forma oficial de calcular la aproximación de la derivada de la función. Me está diciendo que
La derivada de la función evaluada en x es aproximadamente este cociente que tenemos aquí, ¿cierto? Este cociente que está ahí, más un error que está por acá. Entonces, esa ya es una manera oficial de calcular una aproximación de la derivada. Se parece, obviamente, es igual a la manera que calculamos hace rato o que dijimos que era, digamos, viable, que era esta forma aquí, es igualita. Pero dijimos que aquí la cuestión es que no sabíamos si era una buena o una mala aproximación. Resulta que acá nos damos cuenta de que, bueno, esta aproximación que está acá es igual, bueno, en este caso, este cociente es igual a la derivada de la función evaluada en x más un término de error. Pero si ustedes se dan cuenta, ese término de error es de orden h. Aquí voy a subrayar con otro color para que no se superponga ahí. Si ustedes se dan cuenta, ese término de error es de orden h. Aquí está, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la aproximación es de orden lineal, es decir, el error que se comete al aproximar la derivada de esta forma, pues es de orden lineal, es de orden h simplemente. ¿Listo? Cuanto más pequeño sea el valor de h, pues mejor será la aproximación que se esté haciendo. Entonces, eso es lo que uno hace en este caso. Si uno quiere calcular un esquema de diferencias finitas para aproximar una derivada de una función, pues utilizamos el polinomio de Taylor. De la manera como juguemos nosotros con el polinomio de Taylor, es la forma como vamos nosotros a llegar a una aproximación de la derivada, ¿no? Esto que está aquí subrayado en amarillo, estimados estudiantes, es lo que se conoce como, bueno, esquema de diferencias finitas, pongámoslo aquí, esquema de diferencias finitas. ¿Listo? De diferencias finitas, pero le dicen progresiva, ¿cierto? O le dicen esquema posterior, o le dicen adelantada. Yo también he escuchado que le dicen adelantada, adelantada. En inglés le dicen forward, ¿cierto? No lo escribí mal, es forward. Aquí así, ¿cierto? Forward. ¿Listo? En inglés le dicen forward, que significa pues que es un esquema hacia adelante, ¿listo? Entonces, ese es uno de los esquemas que tenemos que utilizar para resolver nuestra tarea. Otro esquema es hacia atrás. Entonces, lo que hacemos para encontrar un esquema hacia atrás es simplemente volver a hacer esta aproximación en polinomio de Taylor, pero ahora no la hacemos utilizando como lo acabamos de hacer, sino que lo utilizamos de otra manera. Entonces, podemos colocarle aquí diferencias regresivas o diferencias hacia atrás, diferencias regresivas, ¿listo? O hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sencillo. Ahora, hacemos la aproximación del polinomio de Taylor, igualito que como lo acabamos de hacer ahora, pero aproximamos es el término x menos h, ¿listo? Y lo aproximamos por un polinomio de Taylor centrado en x. Esto es f de x más f' en x por la diferencia entre el valor el cual estoy aproximando, ¿cierto? Menos el valor centrado, que es x. Eso que está ahí, la diferencia entre el valor que estoy aproximando menos el valor en el cual estoy centrando. Más la segunda derivada evaluada en cita por la diferencia, ¿cierto? Que estamos teniendo ahí al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Listo? Eso que está ahí, muchachos, es el polinomio de Taylor, ¿cierto? Aproximando al valor de la función evaluada en x menos h, centrado en x. Por supuesto que esto lo podemos simplificar un poquito, ¿no? Esto sería así, f de x menos h es igual a f de x más, aquí en este caso, de hecho nos va a quedar menos, le voy a colocar de una vez el menos, f' evaluado en x por h, ¿cierto? ¿Por qué menos? Porque aquí yo cancelo x con menos x y lo que queda vivo es menos h. Por eso puse el menos aquí, porque es el menos que tenía el h ahí. ¿Listo? Y aquí, bueno, cancelo x con x y me queda menos h al cuadrado, que es h al cuadrado, ¿cierto? Cualquier número negativo elevado al cuadrado me queda positivo. Entonces, más f segunda evaluado en cita sobre 2 por h al cuadrado.
Entonces, como siempre, lo que quiero es aproximar la derivada de la función. Entonces, despejo f' en x. ¿Cómo lo despejo? Pues pasando f de x el otro lado a restar y me quedaría entonces así, menos f' en x por h, más f segunda evaluado en cita sobre 2 factorial por h cuadrado. Y finalmente, pues divido sobre menos h, o bueno, multiplico por menos 1 para cambiar los signos de que está aquí, para cambiar este signo que está aquí. Y bueno, voy a obtener algo así. F de x menos f de x menos h, ¿cierto? Como multipliqué por menos 1, se me van a cambiar de posición estos dos. Y aquí me va a quedar igual a f' en x por la segunda derivada de evaluada en cita sobre 2 factorial por h. Y aquí, de hecho, me va a quedar un menos porque multipliqué por menos 1, ¿no? Entonces, surge otra manera de calcular una aproximación de la derivada. Esta forma la conocemos entonces nosotros como un esquema regresivo, un esquema de diferencia finita regresivo o atrasado, o también le dicen anterior, o bueno, en inglés también le dicen backward, ¿no? Yo lo encuentro más en inglés, aquí le dicen backward. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que eso es un esquema de diferencias finitas, pues, regresivo que podemos tener ahí. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, estimados estudiantes, todos los esquemas de diferencias finitas que podamos tener surgen a través del polinomio de Taylor. Como nosotros, digamos, juguemos con ese polinomio de Taylor, eh, podemos construir esquemas de diferencias finitas mejores o peores. ¿Listo? Mejores o peores. Entonces, en este caso, nuestro esquema de diferencias finitas hacia atrás o backward también tiene un error del orden h, es decir, tiene un error lineal. ¿Listo? Si h es pequeño, esa aproximación debería ser buena, pero no tan buena. Hay mejores aproximaciones que esta que está aquí. Hay mejores maneras de aproximar la derivada que esta que está aquí. ¿Listo? Un esquema que es mucho mejor, por ejemplo, es el esquema de diferencias centradas. El esquema de diferencias centradas es así, sería f' de x es igual a f de x más h menos f de x menos h sobre 2h. Y de hecho esto tiene un error del orden 2, es decir, pongámosle aquí o de h cuadrado. Entonces, eso que está aquí es un esquema de diferencias centrada, que es el tercero que utiliza la tarea. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de este esquema de diferencias centradas? Que el error es de orden h cuadrado, es decir, el error es de orden 2. Es mucho mejor en muchas situaciones que el esquema de diferencias hacia adelante o el esquema de diferencias hacia atrás que ya vimos. Entonces, eso es. De tal manera que todos los esquemas de diferencias finitas que podamos construir para aproximar la derivada de una función o la segunda derivada o la tercera derivada de una función van a salir del polinomio de Taylor. Esa es la clave del asunto. Van a salir del polinomio de Taylor. ¿Cuántos esquemas de diferencias finitas existen para aproximar las derivadas? De hecho, infinitos. De hecho, hay infinitos sistemas o esquemas de diferencias finitas, pues, que podemos, digamos, sacar. Hay infinitos. ¿Cuál nos conviene más cuando vamos a utilizarlos? ¿Cuál nos conviene más? Por ejemplo, esta de diferencias centradas uno podría pensar que nos conviene más, puesto que el error es de orden h cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando h es pequeño, estas diferencias centradas deberían comportarse mucho mejor que, por ejemplo, el esquema de diferencias hacia atrás o el esquema de diferencias progresivas o hacia adelante que teníamos acá. Entonces, eh, debería comportarse mucho mejor, ¿vale? Pero resulta que hay situaciones en las que uno tiene que, básicamente, a ensayo y error, buscar cuál es el que más nos sirve, ¿listo? Hay veces que un esquema de orden 2 puede dar peores resultados, por ejemplo, resolviendo una ecuación diferencial que un esquema de orden 1. Entonces, puede suceder eso, ¿listo? Entonces, básicamente, tenemos infinitos esquemas de diferencias finitas para aproximar derivadas. ¿Y cuál nos conviene? No sabemos una fórmula exacta para
identificar cuál nos conviene, a veces a través de ensayos y errores. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Ahora bien, ya tenemos, bueno, una aproximación a la primera derivada, ya tenemos una aproximación a la segunda derivada. Saquemos un resumen rápidamente aquí. Una manera de aproximar la primera derivada era por el esquema hacia adelante, que es f', bueno, x más h menos f de x sobre h. Ese es un esquema, fue el que llamamos hacia adelante. El esquema hacia atrás, que fue el que tenemos aquí encimita, que es f de x, ¿cierto? Menos f de x menos h sobre h. Esta es otra manera de aproximar la derivada. Aquí les voy a colocar aproximación. Y tenemos también las diferencias centradas. F' en x es aproximadamente igual a f de x más h menos f de x menos h sobre 2h, ¿no? Esto es aproximación. Todo esto son aproximaciones a la derivada. ¿Listo? Así como tenemos entonces esquemas para aproximar la primera derivada, tenemos también esquemas para aproximar la segunda derivada y la tercera derivada y la cuarta derivada y las derivadas que necesiten. ¿De acuerdo? Todo está en, le repito, cómo jugamos nosotros con ese polinomio de Taylor para poder aproximar derivadas pues de mayor rango, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Por ejemplo, un esquema de diferencias centradas para aproximar la segunda derivada se vería algo así. F segunda en x es aproximadamente igual a f de x más h, ¿cierto? Menos 2 veces f de x más f de x menos h sobre, sobre h cuadrado, creo que es. Y esto es del orden, de hecho, h cuadrado. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo podemos hacer para calcular una aproximación a la segunda derivada de la función. ¿Listo? Ahora sí, una vez explicado esto, les pregunto, ¿está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta el momento? Para entrar ahora sí al código y ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Está clara toda la situación hasta el momento? Las, las, esas dudas a uno le salen es transcurso del trabajo. En la implementación, ¿cierto? Sí, sí, yo sé. Bueno, listo, perfecto. Sí, tiene toda la razón también. ¿Listo? Pero bueno, si surge alguna pregunta, alguna duda en este momento, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio 1 ya oficialmente. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos en nuestra guía de actividades, aquí la abrimos hace rato, para el ejercicio 1 nosotros, bueno, escogemos los literales y la idea es que vamos a aproximar la derivada de unas funciones que nos están dando aquí. ¿Listo? Las voy a copiar porque hay que hacer un apunte. Voy a copiar, a tomar un pantallazo de esto. Vamos a hacer un apunte aquí de algunas duditas que yo he visto de mis estudiantes y que puede ser que también les surja a ustedes. ¿Listo? Entonces voy a copiarlas de una vez porque esta es una dudita común que es importante pues aclararla de una vez, ¿vale? Estas que ustedes ven aquí, muchachos, son las funciones que pertenecen a cada literal. Como ustedes ven, en este semestre nos tocaron todas funciones hiperbólicas, funciones trigonométricas hiperbólicas se llaman. No son funciones trigonométricas normales, sino que se conocen como funciones trigonométricas hiperbólicas. ¿Cómo identificamos que son trigonométricas hiperbólicas? Por esta h que está aquí, ¿no? Esta h que está aquí. Eso me indica que todas son funciones trigonométricas hiperbólicas. Seno hiperbólico a la menos 1, coseno hiperbólico a la menos 1, tangente hiperbólica, seno hiperbólico y coseno hiperbólico, ¿vale? Entonces, funciones trigonométricas hiperbólicas, ¿de acuerdo? Eso pues es el primer apunte que quería hacer. Segundo apunte, tiene que ver con estas dos primeras funciones de los literales A y B. Esta función de aquí y esta función de acá, ¿vale? ¿Por qué el apunte con respecto a esas funciones? Porque esas funciones son las únicas que tienen ese elevado a la menos 1, elevado a la menos 1. ¿Listo? Entonces, un error que yo he visto en mis estudiantes hasta el momento, los que han presentado avances, es que, por ejemplo, entienden como la función hiperbólica de seno a la menos 1 de x
la están entendiendo como si fuese la función 1 sobre seno de x, perdón, seno hiperbólico, ¿no? Seno hiperbólico de x. Es un error que me están cometiendo mis estudiantes. La función seno hiperbólico a la menos 1 la están entendiendo como la función seno de x. Y eso, perdón, 1 sobre seno de x. Eso, muchachos, no es cierto. No es esa la función. ¿Listo? No es esa la función. Resulta y acontece que, bueno, nosotros sabemos que 1 sobre seno hiperbólico de x realmente es la cosecante hiperbólica de x. Si nosotros hacemos 1 sobre seno hiperbólico de x, estaremos hablando exactamente de la función cosecante hiperbólica. Entonces les voy a colocar aquí. Esta de aquí está mal. Esta no es cierta. ¿A qué es lo que se refiere con eso de seno hiperbólico a la menos 1? Se refiere a la función inversa de seno hiperbólico. Se refiere a la función inversa. Realmente, la función inversa de seno hiperbólico, voy a colocarla acá abajo, aquí, seno hiperbólico a la menos 1 de x, la función inversa de esa se conoce como arco seno hiperbólico de x. Así la podemos encontrar, ¿listo? La función inversa de seno hiperbólico de x realmente se conoce como arcoseno hiperbólico de x. De esa manera es que tenemos que nosotros buscarla para poder establecer bien nuestro algoritmo, pues. Entonces, no se olviden, seno hiperbólico no se refiere a 1 sobre seno, sino que se refiere a la función arcoseno de x. Lo mismo la otra, lo mismo coseno hiperbólico a la menos 1. Coseno hiperbólico a la menos 1 no se refiere a la función 1 sobre coseno. No, no es la función 1 sobre coseno. Se refiere a la función arcocoseno hiperbólico de x. ¿Listo? De esa manera tenemos que nosotros buscarlas. No es la función 1 sobre coseno hiperbólico, sino que es la función arcocoseno hiperbólico de x. ¿Listo? Entonces, esa es una notación importante. Como les digo, es un error común que he visto en mis estudiantes que están cometiendo y bueno, no quiero que ustedes caigan en el mismo error, entonces, por lo tanto, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Una primera anotación con respecto a los ejercicios de la tarea. Ahora sí, observen, yo he abierto aquí un notebook con pues un algoritmo que por supuesto es un algoritmo tentativo, digamos, es un algoritmo eh, que podemos considerar, digamos, guía para hacer nuestro ejercicio. Recuerden que estos algoritmos que nosotros presentamos aquí en las webconferencias o en los CIPAS son guías, ¿vale? Es decir, ustedes pueden pausar el video, transcribirlo, de hecho esa sería mi recomendación, pausar el video, transcribirlo tal cual exactamente como está en el video y después adaptarlo a su problema, ¿listo? Después adaptarlo a su tarea. Entonces, de hecho, pues esa sería mi recomendación, eso sería lo que uno debería hacer. De esa forma también se aprende, ¿listo? Entonces, observen, bueno, primero el nombre del archivo, ya sabemos cómo tiene que ir, G, nombre del grupo, ¿cierto? Guión bajo, nombre completo del estudiante, guión bajo, y bueno, ejercicio 1 y literal, en este caso, A, ¿vale? Entonces, el nombre, pues, usual, como lo hemos presentado durante todo el semestre. Aquí, una pequeña, pues, un pequeño markdown de presentación, métodos numéricos, cálculo, bueno, tarea de 3, de cálculo de ecuaciones diferenciales numéricas, presentado por, en este caso, bueno, Felipe Alexander Pipicano, que soy yo, el código, la identificación, el grupo, presentado a el nombre del tutor, ¿cierto? Y Universidad Nacional Abierta a Distancia, y bueno, en la fecha, pues, finalmente ahí. ¿Listo? Ahora bien, luego de eso, nosotros tenemos una celda Markdown también con la información básica de qué es lo que se va a hacer en este ejercicio. ¿Listo? En este caso, nosotros vamos a aproximar la derivada, pero no por supuesto de una de las de la tarea, sino que vamos a aproximar la derivada de la función 2x al cubo. ¿Listo? Y vamos a aproximarla en dónde? Cuando x vale 1. En este caso, cuando x vale 1. Y vamos a aproximarla para tres valores de h, el valor 0.5, el valor 0.05 y el valor 0.1. Entonces, vamos a aproximarla para esos valores de h. ¿Listo? Esa es la información básica del ejercicio.
Otra anotación con respecto a la guía de actividades. Cuando ustedes van a la guía de actividades, resulta que no hay un valor de X especificado. Aquí en nuestro ejemplo, yo estoy colocando el valor específico de X, que es cuando X vale 1. Se los voy a colocar aquí. Aquí estamos colocando que es cuando X vale 1. Ese es el valor específico para nuestro ejercicio. Cuando ustedes van a su guía de actividades, ustedes encuentran que no hay un valor de X especificado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Que ustedes mismos, estimados estudiantes, que ustedes mismos escojan el valor de X. Un valor donde la función sea diferenciable, donde la derivada exista. Entonces, ustedes deben escoger el valor de X. ¿Listo? Ustedes deben escogerlo. La guía no lo da, lo escogen ustedes mismos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Aquí no encuentran el valor de X, encuentran solo los valores de H, que son 0,5, 0,05 y 0,01, pero no encuentra el valor de X. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el valor de X, repito, lo dan ustedes. Un valor donde la función sea diferenciable. ¿Que cómo vemos si la función es diferenciable? Pues la podemos colocar en algún aplicativo como Wolfram, por ejemplo, o calcularla nosotros si podemos, o una calculadora científica, pero nosotros lo podemos calcular, ¿listo? Y así nos damos cuenta si es diferenciable o no es diferenciable. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿listo? Es algo importante también porque pueden ser que ustedes cuando van a resolver el ejercicio digan, pero ¿dónde tengo que aproximarlo? ¿En qué valor de X? No, valor de X lo da cada uno de ustedes, ¿listo? Entonces, eso es. Aquí nosotros damos el valor de X igual a 1. Puede haber sido cualquier otro valor, como digo, la guía no pone ese valor de X, ¿listo? Luego de eso colocamos, por supuesto, como siempre, un marco teórico con respecto al ejercicio. Aquí, aquí se ha puesto un marco teórico con respecto a lo que se va a calcular y se ha puesto varios esquemas para calcular la primera derivada, para calcular una aproximación de la primera derivada, de la segunda derivada, incluso diferencias centradas o para la segunda derivada, pero todo lo resumo en esta tablita de aquí, que esta tablita de aquí se las voy a publicar a mis estudiantes y si algo pues le pueden decir al tutor también que se las regale. Esta tablita aquí es el resumen de los esquemas de diferencias finitas que necesitamos, incluso hay más de los que necesitamos. Pero este resumencito de aquí es el, digamos, el que podemos utilizar nosotros. ¿Listo? Aquí está nuestro esquema de diferencias progresivas o hacia adelante, nuestro esquema para diferencias centradas, nuestro esquema para diferencias regresivas o backward o hacia atrás, y también para la segunda derivada. Miren, de la segunda derivada también está aquí, diferencias centradas para la segunda derivada, diferencias progresivas para la segunda derivada, diferencias regresivas para la segunda derivada. Entonces, miren que ahí está toda la información. Incluso noten que aunque no se pide en la tarea, incluso noten que hay un esquema de diferencias centradas para calcular una aproximación a la primera derivada, pero de orden 4. Miren, o sea que este esquema, si nosotros, digamos que nos tomamos el tiempo de programarlo, debería ser un esquema que se comporta muchísimo mejor que los otros. Debería ser un esquema que se comporta mucho mejor que los otros. ¿Listo? Para valores pequeños de H, por supuesto. Para valores grandes, pues debería ser mucho peor, pero para valores pequeños debería ser mucho mejor. ¿Listo? Entonces, estas imágenes de aquí, en mi caso particular, a mis estudiantes se las voy a colocar en el foro para que las puedan tener y puedan guiarse ahí también. ¿Listo? Y ahora sí el código que podemos implementar. Entonces, aquí vamos por pasos como siempre. Voy a agrandar un poquito. Paso 1. Primero, pues importamos las librerías que necesitamos. En este caso vamos a importar NumPy. Ya hemos utilizado NumPy durante todo el periodo. Ya sabemos que NumPy es una librería ampliamente utilizada en entornos matemáticos para Python. Entonces, una librería pues que no puede faltar cuando necesitamos hacer cálculos de estos. Y la librería Tabulet, que también la hemos utilizado ya algunas veces, es una librería que simplemente nos permite hacer tablitas para representar digamos, los resultados de los errores, ¿no? Entonces, eso es. ¿Listo? Entonces, dos librerías hay que podemos utilizar ahí. ¿Listo? Segundo paso, definimos nuestra función en el segundo paso. Aquí, en esto, estamos definiendo nuestra función.
¿cierto? Aquí estamos definiendo nuestra función. ¿Cuál es la función para nosotros, para este ejercicio? La función es 2 por x al cubo. Recuérdense que la potencia en Python se coloca así, ¿no? Como estos dos signos, pues, dos asteriscos, ¿no? Dos asteriscos para Python es potencia. O sea que aquí está representando 2x al cubo, que es justamente la función a la cual queremos aproximar la derivada, ¿no? Acá adelante estaba aquí 2x al cubo, es esta función 2x al cubo que pusimos aquí. ¿Listo? Entonces, primero definimos nuestra función original. Nuestra función, pues, dada. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a definir ahora? Pues los esquemas. En este caso, nosotros vamos a definir un esquema de diferencias hacia adelante, un esquema de diferencias centradas y un esquema de diferencias hacia atrás para aproximar la primera derivada. Entonces, ponemos los esquemas. Recuerden el esquema hacia adelante. El esquema hacia adelante, aquí lo copiamos nosotros. Aquí está. De hecho, este que está aquí es el esquema hacia adelante. Miren, este que está aquí en verde en este momento es el esquema hacia adelante, ¿no? F' en x aproximadamente es igual a f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, este es el esquema forward o el esquema hacia adelante. Entonces, lo ponemos. Aquí está justamente, miren, en este paso, pues, que estamos haciendo aquí, que es el paso 2, aproximamos la primera derivada hacia adelante. Entonces, ¿cómo le pusimos? En este caso se le coloca FPF. ¿Por qué lo llamamos así? Simplemente por simplicidad. F de función, ¿cierto? La función P de prima, es decir, de derivada, P de prima, y F pues de forward, de hacia adelante, ¿no? Entonces, simplemente lo llamamos así, pues por facilidad. Ustedes pueden darle el nombre que quieran, pero en este caso, pues nosotros lo llamamos así para que quede más fácil identificarlo. Función, prima y forward. ¿Qué quiere decir? Que estamos aproximando la primer derivada, pero con un esquema hacia adelante. Y miren que aquí está justamente el esquema. F, en este caso, de x sub 0 más h, menos f de x sub 0 y todo sobre h. Aquí está el esquema de diferencias finitas hacia adelante, ¿listo? ¿Cuál es el valor que queremos aproximar? Es f' en x sub 0. Entonces, aquí lo voy a colocar escrito por aquí. Este es el valor que queremos aproximar en nuestro algoritmo, f' de x sub 0. ¿Listo? Ese es el valor que queremos aproximar. Por eso es que nos queda así, f evaluado en x sub 0 más h, menos f evaluado en x sub 0 y todo sobre h. Esta lineecita aquí entonces es el esquema de aproximación hacia adelante, ¿listo? De la primera derivada. Luego, inmediatamente, colocamos el esquema de aproximación centrado. Entonces, miren, aquí está, esquema de primera derivada, pero con una aproximación centrada o central. ¿Cómo le pusimos? Simplemente por facilidad, ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. En este caso, FPC. ¿Qué significa? La función f, ¿cierto? P de prima y C de centradas. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que estamos aproximando la primer derivada de la función f, pero con un esquema de diferencias finitas centrado. ¿Centrado? ¿Cuál es ese? Entonces, centrado estaba aquí, ¿no? Centrado estaba aquí. Aquí busquémoslo, aquí centrado. De hecho, era este, ¿no? Este es el esquema de diferencias finitas centradas. F de x más h menos f de x menos h sobre 2h. Entonces, ese es justamente el que ponemos aquí. F de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h y todo sobre 2 por h. No se olviden poner 2 por h, ¿no? Si no le colocamos este, Python no entiende qué es eso. Python ahí no va a saber qué es ese 2h que está ahí, les va a dar error. Entonces, 2 por h, ¿listo? 2 por h para entenderlo bien. Y finalmente, para la primera derivada, nosotros colocamos el esquema para aproximar la primera derivada, ¿cierto? El esquema, pues, de diferencias finitas, pero hacia atrás o backward, ¿listo? ¿Cuál es ese? El esquema de diferencias hacia atrás o backward era este que está en este momento en medio de la pantalla, ¿no? Es f de x menos f de x menos h sobre h. ¿Listo? Ese es el que vamos a colocar ahí. Entonces, nombre que le pusimos en este caso, fpb. Ya sabemos, f función f, p de prima y b de backward en este caso, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esto? Pues sencillo, justamente como está aquí, f de x evaluado, f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h y todo sobre h. Es justamente lo que calculamos aquí. Entonces,
Ahí ya están nuestros tres esquemas para calcular la primer derivada o para calcular una aproximación de la primer derivada. Entonces ya están creadas nuestras tres funciones que calculan la primer derivada. ¿Qué hacemos después? Pues ingresar qué valores o en qué valores vamos a actuar. ¿Listo? En qué valores vamos a actuar. Entonces, en este caso, pues, ya habíamos dicho, vamos a hacer x igual a 1, x igual a 1, aquí lo colocamos desde el inicio, x igual a 1, y aquí el valor de h, que le voy a dar en este caso, h igual a 0.01. ¿Listo? El primer valor de h que le voy a colocar es ese. Y calculo, entonces, ahora sí, por ejemplo, f, pf evaluado pues en x, h, ¿a qué sería o a qué me está dando igual ahí? ¿O qué es lo que está haciendo igual? ¿O qué es lo que está haciendo en este caso? Lo que está haciendo es aproximando la derivada de la función f con el esquema, perdón, aquí, con el esquema forward, ¿cierto? Desde el esquema hacia adelante. Me está diciendo entonces que la aproximación que me da el esquema de diferencias finitas hacia adelante de la derivada de la función f cuando x vale 1 es este que está aquí, 6.06, ¿vale? Esa es la aproximación que me está dando el esquema hacia adelante. El esquema hacia atrás, entonces calculo, miren, con el esquema, perdón, centrado, ¿no? Centrado. Este sería centrado. FPC. Entonces, con el esquema hacia centrado. Sería entonces 6.6. Sí, señor. Listo, perfecto, qué pena. No. Entonces, volvamos aquí. Estábamos aquí. No, estábamos aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es básicamente utilizar nuestras funciones para calcular unas derivadas de la función. Estamos aproximando básicamente para nuestra función f, que es, aquí la voy a colocar en nuestro esquema, la función f de x es 2x al cubo. Estamos aproximando f' evaluado en 1, ¿cierto? Estamos aproximando f' evaluado en 1 por medio de los tres métodos, por medio del método de diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centrado. Y esos fueron los valores que nos dieron ahí. Nos dieron entonces 6.06, 6.000 y nos dio entonces 5.94 el otro. ¿Listo? Entonces ya vemos que nuestros métodos funcionan. Incluso uno puede calcular la derivada exacta en páginas como Wolfram, o si la sabemos hacer analíticamente, pues eh, lo hacemos analíticamente, ¿listo? Pero aquí si colocamos, por ejemplo, f de x igual a 2x al cubo, que era la función, ¿cierto? X al cubo, ¿bien? Calculate, ¿cierto? F' evaluar en 1. ¿Listo? Aquí en Wolfram, pues, nos da hasta el valor exacto. ¿De acuerdo? Miren que dice que el valor exacto es 6. Observen. Entonces el resultado es 6. Cuando estamos calculando F' en 1, el valor exacto es 6. ¿Qué quiere decir eso? Que para nuestros esquemas, el que mejor se comportó fue el de diferencias centradas, porque el de diferencia adelante nos dio 6.06, el de diferencias centradas nos dio 6.000 y bueno, más decimales. El de diferencias hacia atrás nos dio 5.94. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que mejor se comportó fue el de diferencias centradas. Y era de esperarse que eso sucediera. Era totalmente predecible que eso sucediera. ¿Por qué? Porque el esquema de diferencias centradas es de orden h cuadrado. Aquí está. El esquema de diferencias centradas que utilizamos, aquí está, es de orden h cuadrado. Mientras que el esquema de diferencias hacia adelante y hacia atrás es de orden h. ¿Qué quiere decir eso? Que para valores pequeños de h, un esquema de orden h cuadrado, pues debe funcionar mucho mejor que un esquema de orden h. Entonces, era perfectamente predecible eso. Los resultados coinciden
con nuestra, digamos, nuestra intuición. ¿Listo? Nuestra intuición. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿cómo hacemos la tablita para sí, la tablita de errores, una tablita de errores? Entonces, en el paso 4 nosotros vamos a definir una tablita de errores. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos? En este caso particular, hemos puesto la derivada exactamente, la derivada de la función, aquí está, la derivada de la función 2x al cubo, la derivada de la función 2x al cubo es, por supuesto, aquí le voy a colocar, la derivada de la función 2x al cubo, por supuesto que es 6x cuadrado, ¿no? Eso lo podemos nosotros calcular también a mano, ¿listo? Si no, esto lo hago en Wolfram porque pues obviamente dijimos desde el inicio del curso que no era necesario que tuviésemos pues recordar todas estas derivadas, sino que las hacíamos, pues, las podíamos hacer en páginas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está 6x cuadrado, que es la derivada de la función f, ¿vale? La derivada exacta de la función f. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues evaluamos, o bueno, mejor dicho, en este momento tenemos que x vale 1, entonces por eso es que dando el valor de 6 aquí, y calculamos los errores. Ya sabemos que el error, básicamente el error relativo, consiste en la diferencia, bueno, el valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto menos el valor aproximado dividido el valor exacto, ¿cierto? Y multiplicado por 100 para que nos dé pues el porcentual, ¿no? Entonces, esto que está aquí, estimados estudiantes, es lo que nos va a calcular el error, ¿listo? El error. ¿El error para quién? El error para FPF. ¿Que quién es FPF? Es F' forward. Quiere decir que estamos calculando el error para la aproximación del esquema de diferencias finitas hacia adelante, ¿no? Entonces, esta funcioncita que está aquí, que dice error error RP, nos está calculando digamos, el error exactamente, pues que produce el esquema de diferencias finitas hacia adelante. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo hacemos la tablita? Aquí les voy a colocar el código porque digamos que este código de la tablita ya lo hemos utilizado varias veces. Vamos a pasarlo simplemente. Aquí estamos calculando entonces ese error. Miren, le llamamos definitas y es una lista. Y entonces aquí les voy a ir pasando lento para que lo copien, no hay ningún problema. Recuerden que es perfectamente permitido transcribir y después adaptar a sus funciones. Pero miren que aquí lo que estamos calculando es el error, observen, con respecto pues al esquema de diferencias finitas hacia adelante, FPF, cuando h vale 0.5, cuando h vale 0.05 y cuando h vale, bueno, 0.01, ¿cierto? Y entonces eso nos da la listica de errores que vamos a tener. Observen lo que pasó en este caso particular de nuestra función 2x al cubo. Cuando h vale 0.5, el error es grande, del 58%. Cuando h vale 0.05, el error se redujo drásticamente, ahora es 5.08%, pero cuando h vale 0.01, el error es apenas del 1%, ¿listo? O sea que, como era de esperarse, para valores pequeños de h, el error es cada vez más pequeño. De la misma manera, nosotros construimos el error, pero ahora pues para las diferencias hacia atrás. Aquí está, miren, vamos a calcular, con esta funcioncita que está aquí, vamos a calcular el error con las diferencias hacia atrás, con el esquema de diferencias hacia atrás o regresivo. Entonces, por eso se llama aquí a la función FPB, F' backward, ¿no? Entonces, lo mismo, esto que está aquí nos va a dar el error que produce ese esquema de diferencias finitas regresivas y hacemos la lista justamente con el código igualito que el anterior, ¿vale? Ese mismo código de nuestra tablita. Aquí le pusimos definitas, ¿vale? Y lo mismo, hacemos pues la tablita, pero no llamamos a la función FPF como hace rato, sino que llamamos a la función FPB y lo demás es todo igualito, todo lo mismo. Miren, FPB, el error pues lo llamamos también error RP, ¿cierto? Y bueno, y creamos entonces la tablita del error
para ese esquema de diferencias finitas hacia atrás para esos valores de h, ¿no? 0.5, 0.05 y 0.01. ¿Qué nos dio en este caso? Miren, con 0.5 el error es del 41%, con 0.05 se redujo a 4.9% y con 0.01 se redujo a 0.99%. Entonces, como era de esperarse, de la misma manera que hace rato, pues para valores pequeños de h el error va mejorando, ¿listo? Hace rato dijimos que la diferencia centrada debería comportarse mucho mejor que el esquema hacia adelante y hacia atrás. Entonces miremos que aquí ya sigue el esquema de diferencia central. Miren, aquí está la función que nos permite calcular el error para la diferencia centrada. Es la misma que hace rato, solamente que ahora ponemos FPC, ¿cierto? FPC significa pues F' centradas. Entonces, calculamos el error y por 100 para que nos dé el error porcentual. Entonces, lo mismo que hace rato. La tablita igual, puede ser copiar y pegar la anterior, solamente que ahora ponemos el error con respecto a FPC cuando h vale 0.5, 0.005 y 0.001. Y este es el esquema, bueno, esta es la lista de errores que tenemos. Observen, cuando h vale 0.1, entonces el error es del 8.33%. Cuando h vale 0.05, el error se reduce a 0.08. Y cuando h vale 0.01, el error se reduce al 0.003%. Entonces, justamente coincide con lo que teníamos hace rato. El esquema de diferencias centradas en un principio debería funcionar mejor que el esquema de diferencias hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Debería funcionar mucho mejor. Entonces, ahí está corroborando eso. La notación que hicimos hace rato también es válida, ¿no? Es decir, para algunos problemas que podamos tener, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, que las diferencias centradas no sea mejor que un esquema de diferencias hacia adelante, supongamos, no significa que para un problema de ecuaciones diferenciales siempre vaya a ser resultar mejor trabajar con diferencias centradas, ¿no? A veces hay que probar, porque puede ser, por ejemplo, que cuando queramos aplicar todo esto a una ecuación diferencial, puede suceder, por ejemplo, que el esquema de diferencias centradas no se comporta también como el esquema hacia adelante. Puede suceder, puede pasar. Entonces, mm, aquí solamente estamos verificando pues los resultados que ya hayamos tenido, pero cuando uno va a aplicarlo a otros contextos como ecuaciones diferenciales, toca hacerlos a prueba y error, ¿vale? A prueba y error, básicamente. ¿Listo? Y ahora bien, esquemas de diferencias finitas pues de la segunda derivada. Entonces, ponemos aquí, planteamos los esquemas de diferencias finitas para la segunda derivada. Entonces, aquí hacemos el esquema de la segunda derivada hacia adelante, central y hacia atrás. Y para esto nos podemos guiar en las imágenes que pusimos hace rato, que yo les dije que se pueden enviar y se pueden colocar incluso en los foros. Aquí están los esquemas para aproximar la segunda derivada. El esquema hacia adelante, progresivo, o el esquema centrado, o el esquema regresivo. Entonces, es básicamente lo mismo que ya hicimos, solamente que se adapta pues a estos nuevos esquemas. Le pusimos aquí FSF para F segunda derivada y F por forward, ¿cierto? Función F, segunda derivada y forward. Y aquí está el esquema programado. F segunda derivada y C para centrado, aquí está programado. F segunda derivada y B para backward, es decir, para atrás, y aquí está programado. Entonces, con esos tres esquemas, pues ya podemos aproximar la segunda derivada. Y de hecho, es igualito que lo que ya hicimos, es exactamente lo mismo. Entonces, simplemente hacemos la segunda derivada, que en este caso es 12x, eso lo podemos calcular hasta acá en Wolfram, la segunda derivada de nuestra función 2x al cubo, la podemos calcular por acá en Wolfram, nos da 12x la segunda derivada y es justamente lo que pusimos aquí, la segunda derivada es 12x. Y lo mismo que hace rato, calculamos el error, ¿cierto? Pero para la segunda derivada, FSB, y hacemos la tablita con el mismo código ahora, solamente que colocando FSB
y calculamos los errores porcentuales. Miren que aquí da un error cuando h vale 0.01, da un error del 1%. ¿Listo? En las diferencias centradas, observen, da un error muchísimo más pequeño. Observen, aquí es 2.599, pero es exponencial a la -11. Quiere decir que ese error es muy, muy, muy pequeño ya. ¿Listo? Y aquí, por supuesto, con las diferencias, ¿dónde está? Aquí está. Backward, ¿es cierto? Con las diferencias atrás, hacia atrás, el error es del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que en la aproximación de la segunda derivada también se está comportando mucho mejor las diferencias centradas. Las diferencias, el método de diferencias finitas centradas para aproximar la segunda derivada está siendo muchísimo mejor. El error es muy, muy pequeñito comparado pues con respecto a los otros esquemas. Entonces, bueno, está coincidiendo con lo que nosotros hemos hablado aquí. Y finalmente, pues un análisis de resultados, ¿no? Colocamos un análisis de resultados que puede ser justamente lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿no? En nuestros experimentos numéricos nos damos cuenta que el algoritmo o el esquema de diferencias finitas centradas está comportándose mucho mejor que los demás esquemas presentados. Y así se puede presentar presentados. Un análisis de resultados de lo que estamos observando aquí. ¿Listo? Y finalmente, pues bueno, unas referencias que hayamos utilizado pues para resolver el asunto. ¿Vale? Pero entonces, bueno, este es un código que pueden utilizar. Recuerden, es completamente válido pasar este video que estamos grabando aquí, pasarlo despacio, pausarlo, transcribir el código es completamente válido. De hecho, como les dije hace rato, esa sería mi sugerencia, que lo transcriban tal cual, que lo transcriban tal cual, y luego de que lo transcriban y que les funcione el código, ahí sí lo adaptan a su problema particular. ¿Listo? Así lo adaptan a su problema particular. Entonces, bueno, aquí el código realmente empieza desde aquí, ¿cierto? Aquí empieza el código, entonces vamos a pasarlo despacio para que tengan la oportunidad de transcribirlo, de pausar el video y transcribirlo. Y recuerden que es perfectamente válido hacer eso, transcribirlo y luego adaptarlo a su problema particular. ¿Listo? Estimados estudiantes, les pregunto, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna inquietud? La potencia se maneja es con los dos asteriscos del número. Exactamente. En Python, Python entiende la potencia con esos dos asteriscos. ¿Listo? Un asterisco solito significa multiplicación y dos asteriscos significa potencia. Por ejemplo, acabamos de pasar el código. Aquí ya. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí, justamente donde estoy señalando en este momento, que es h asterisco asterisco 2, eso Python no lo entiende como 2 por h o h por 2. Eso lo entiende Python, asterisco asterisco 2, Python lo entiende como h al cuadrado, ¿listo? H cuadrado. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Dos asteriscos en Python es potenciación. En el caso mío, profe, es que yo he tenido como a veces convenientes cuando voy a compilar. Uh -huh. Mando la función, pongo la función que me corresponde y es un conveniente con la compilación. Ok. Mira que una cosa aquí que pueden hacer, por ejemplo, lo que yo les comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, para los que tienen los ítems A y B, que son los más complicaditos, digamos, porque son los que son las funciones inversas, uno puede buscar en Google directamente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar, por ejemplo, hyperbolic functions en NumPy, por ejemplo. Y NumPy mismo le da la ayuda a uno. Mira, yo busco aquí, abro la página de NumPy y aquí me dice cómo colocar esas funciones. Aquí lo voy a agrandar un poquito, ¿cierto? Entonces dice que la función seno se coloca función seno, función coseno, ta, 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 ta. Aquí está arco tangente, y acá abajo están las funciones hiperbólicas, miren, hyperbolic functions. Y aquí está seno hiperbólico, se coloca tal cual, coseno hiperbólico se coloca tal cual, tangente. Y miren que aquí está arcoseno hiperbólico. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso?
que, por ejemplo, para el que tenga la función seno a la menos 1, seno hiperbólico a la menos 1, cuando vayan a NAMPI, cuando vayan a hacer su tarea, ustedes lo que deben colocar, aquí por ejemplo, aquí les voy a colocar, simplemente lo voy a comentar, ¿vale? Pero eso es lo que deberían colocar, ¿cierto? Return, ahí, acá, ajá, y deberían colocar entonces la función arcoseno hiperbólico, entonces sería así, NP por supuesto de NAMPI, ¿vale? Eso siempre debe ir ahí porque estamos invocando a NAMPI, y pueden colocar entonces arcoseno, ¿cierto? Hiperbólico de X. Esa función que les estoy colocando aquí comentada sería la que deben colocar, por ejemplo, para el punto A de la tarea, para el punto A. Sería esta que está aquí. Esa debería colocarse así. La de coseno hiperbólico, pues entonces lo mismo, solamente que, ¿cierto? Para coseno hiperbólico sería np punto, entonces arco coseno, perdón, hiperbólico de x. Eso, esta que está aquí, esta segunda, sería para el que tiene el ítem B de la tarea, para el que tiene el ítem B. Y las otras sí pasan tal cual, es decir, la función, las otras serán tangente hiperbólica, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, eso no hay ningún problema porque las acepta tal cual. Miren, tan H es tangente hiperbólica, sí, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, pasan tal cual, entonces esas no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, esa sería mi indicación para estas dos funciones que estaban en la guía y que puede ser que tengan inconvenientes con ellas. Las colocan así, tal cual las pusimos aquí, y eso les va a servir. Listo, lo va a entender Nampi y va a saber qué significa eso de arcoseno hiperbólico, arcocoseno hiperbólico, y no van a tener ningún inconveniente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda más? Profe, Ajá, sí, profe, bueno, yo tengo el punto A sí. y pues yo traté de resolver eso por mi cuenta sin antes ver esta videoconferencia. Entonces, yo lo resolví poniendo una equivalencia que encontré pues, en un video. Y pues, me imagino que es válida porque es equivalente al arcoseno hiperbólico. ¿Pero recuerdas cuál pusiste? Y claro, es que el ejercicio pues ya lo he ido avanzando y pues la así y pues me cercioré que fuera una equivalencia, ¿no? ¿Pero equivalencia con cuál? ¿Con cuál? Con el arcoseno hiperbólico. Espérame, tú tienes el punto A, dijiste, ¿cierto? Tú tienes la que dice arcoseno, bueno, tú tienes la que dice seno hiperbólico a la menos uno de x, ¿cierto? Es una hiperbólica inversa, sí. ¿Y cuál pusiste en el computador? La equivalencia que yo encontré es logaritmo de x más raíz cuadrada de x2 más 1. ¿Y que son equivalentes a las dos cosas? Sí, eso lo encontré yo y pues así lo hice y pues no me dio ningún error. Bueno, pero tienes que tener cuidado porque esa equivalencia, te comento que es la primera vez que la escucho. Nunca había escuchado esa equivalencia. Yo, la verdad, dudo de que sean equivalentes estas dos cosas. De pronto puede ser la integral de esto. Yo creería más bien que esta que está acá a la derecha es la integral de la izquierda o algo así, pero no que sean equivalentes estas dos funciones. De hecho, las graficamos, ¿vale? Para salir de una vez de dudas, grafiquémoslas. Grafiquémoslas, y si la gráfica te da la misma, entonces son equivalentes, y si no, pues hay que cambiar, ¿listo? Entonces voy a abrir GeoGebra o Desmos, cualquiera de las dos me sirve. Desmos es una página también que podemos utilizar para graficar. Y vamos a graficar esas dos cosas, ¿listo? Vamos a graficar seno hiperbólico a la menos uno o arcoseno hiperbólico de X. Y mira que esta que está aquí en rojo es la gráfica del arcoseno, ¿listo? Esa que está ahí en rojo es la gráfica del arcoseno. Y ahora voy a graficar la que tú me dices. Si dan la gráfica exactamente la misma, entonces son equivalentes. Si dan las gráficas distintas, no son equivalentes y tienes que hacer los cambios en tu tarea. Entonces, la otra es logaritmo natural de x más la raíz. Bueno, aquí está la raíz por acá abajo. Podemos colocar la raíz x cuadrado, ¿cierto? Más 1. ¿Listo? Entonces, bueno, sí. Entonces,
Sorpresivamente, hasta para mí, te digo, nunca había escuchado esa equivalencia, pero las gráficas son igualitas. Las gráficas son igualitas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí te sirve. Raro. Nunca la había escuchado, te lo juro que nunca la había escuchado. En todos los años que he estudiado matemáticas, nunca la había escuchado. Profe, yo pues Ajá, porque Python la tenía directamente, ¿sí? Entonces la sí, profesor de matemáticas ajá, y la encontré y ok, no me dio error, ¿sí? ajá, ok. Entonces, pues, ahorita me confirma que es correcta esa equivalencia. Es correcta la equivalencia, sí, es correcta la equivalencia. Puedes utilizar entonces arcoseno hiperbólico a la menos uno ya implementado en NumPy, porque NumPy es el que lo implementa directamente, o puedes implementar tu logaritmo, pues, que fue la que encontraste, que son equivalentes. Las gráficas son igualitas, son la misma gráfica. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos. ¿Qué puede ser el inconveniente ahí? El inconveniente ahí es que, bueno, necesitas la derivada, ¿cierto? Necesitas la derivada para poder, pues, implementar y poder calcular los errores, ¿no? Recuerda que necesitas tener la derivada. Nosotros colocamos aquí la derivada exacta de la función para poder implementar y poder sacar la tablita de errores. El inconveniente que yo, lo que yo veo es que cuando vayas a derivar ese logaritmo, pues puede ser una derivada difícil, puede ser una derivada complicada. Entonces, ese puede ser como el inconveniente que puede utilizar. Aquí en Wolfram, pues uno simplemente coloca calcular, bueno, si la función es, podemos colocar arcoseno hiperbólico de x, calcular f' de x y ya me calcula la derivada, ¿listo? Aquí ya me calcula la derivada, pero esa función, pues el logaritmo podría ser, aquí está, mira, esta es la derivada de arcoseno arcoseno hiperbólico a la menos, bueno, perdón, arcoseno hiperbólico de x. Esa es la derivada de arcoseno hiperbólico de x, ¿vale? Y esta es la misma que te tiene que dar también con el logaritmo. Debería dar esa misma. Entonces, pues eso sería como el único inconveniente, pero de poderla utilizar, la puedes utilizar perfectamente, no tienes ningún problema con eso. De hecho, como te digo, hasta yo me llevé la sorpresa porque no pensé que eso fueran equivalentes. Las vi como demasiado diferentes para ser equivalentes, pero bueno, resulta que sí. Entonces, ahí está. Profe, ya que el valor que nosotros damos a él, supone que lo damos como radianes. No, no necesariamente, no, no. En este caso particular, tu función, ¿cierto? Tu función, sí, efectivamente, al estar en un plano cartesiano, pues los valores de x son en radianes, ¿no? Se entiende que son en radianes. En algunos casos, estudiantes míos, por ejemplo, han dado los valores en grados, pero hacen la conversión a radianes y bueno, al final pues terminan utilizando radianes como tal. Entonces, sí, digamos que la idea es, pues al final uno utiliza radianes. Si coloca en grados, pues al final tiene que hacer la conversión también a radianes y termina utilizando radianes. Entonces, pues mejor colocar en radianes de una vez y ya. El valor de x en donde ustedes van a aproximar la derivada, les recuerdo, lo ponen ustedes mismos. No lo dan la guía de actividades ni nada, hay que ponerlo ustedes mismos. Ustedes dicen ahí, voy a escoger tal valor de x, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 pi cuartos a 0.5, el valor de x lo ponen ustedes. Un valor, por supuesto, donde la función sea derivable, ¿no? Entonces, eso también lo verifican aquí. Por ejemplo, colocan así y colocan, por ejemplo, 2. Entonces, colocan ahí 2. Si les dice que eso es tanto y le da el resultado, aquí está, el resultado es 1 sobre raíz de 5. Entonces significa que x igual a 2 es un punto donde la función es derivable y pues por lo tanto puede ser utilizado para nuestro ejercicio. Si les dice que error, que la función no es derivable ahí, pues entonces es en ese punto no se podría y escogen otro simplemente en donde sí se pueda hacer. Lo ponen ahí para verificar, digamos, que la función sí sea derivable ahí y lo ponen ustedes. Por ejemplo, 1, entonces ponen 1 y si les da resultado esto, en este caso 1 sobre raíz de 2, entonces significa que les sirve ese valor, ¿listo? Y el que les sirva, el que les funcione, pues lo pueden utilizar, ¿de acuerdo? Listo, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud más? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Dime. Eh, en el caso del cálculo de error relativo, Ujú. el valor absoluto no tiene que ser afuera. Lo que pasa es que en el ejercicio que estaba desarrollando el error relativo me sale
Negativo, ajá. No, puede darte negativo. La definición del error relativo es así, el valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto menos el valor aproximado sobre el valor exacto, ¿cierto? Esa es la definición del error relativo. Y por supuesto que te puede dar tanto positivo como te puede dar tanto negativo. ¿Listo? La idea es que nos da pues una idea de error. Si quieres que te dé negativo, pues simplemente colocas el absoluto afuera y te daría la idea de error, pero pues en positivo. No tiene, digamos que gran diferencia, simplemente te da la misma idea pues de error. Si te dice que errores del menos 58%, pues ya sabes que el error es del 58%, ¿no? Entonces, la idea es que la definición original es así, al absoluto de la diferencia entre el error, entre el valor exacto menos el valor aproximado sobre el valor exacto, ¿cierto? Esa es la definición original. Pero si lo colocas afuera del valor absoluto y te da un resultado positivo, pues no hay diferencia en cómo entiendes tú los resultados, salvo pues el negativo y el positivo, pero estás sabiendo que el error es grande o que el error es pequeño ahí. ¿Listo? Entonces, no hay, digamos, mayor inconveniente con eso. Yo te aconsejaría que lo dejes así como dice la definición, el absoluto de el valor exacto menos el valor aproximado, cierras ahí y todo eso lo divides sobre el valor exacto y bueno, al final pues multiplicas todo por 100 para obtener el porcentual, ¿vale? Pero no hay diferencia, pues, significativa en la manera de entender eh, con resultados positivos o negativos. Se entendería, pues, completamente igual que el error es grande, que el error es pequeño, dependiendo, pues, de qué tan cercano esté a cero tu error. ¿Listo? Vale, muchachos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Bueno, entonces, hemos llegado a esta webconferencia número 3 de nuestro curso. Por supuesto que queda la grabación para que les quede, digamos, sirviendo a todos y de esa manera puedan desarrollar completamente su tarea. Simplemente recordarles el consejo, es completamente válido transcribir el código y luego sí, una vez transcrito y viendo, pues, probando que les funciona, ahí sí eh, modificarlo, ahí sí adaptarlo a su ejercicio particular. Eso es completamente válido, de esa manera también aprendemos, de esa manera también nosotros entendemos las cosas y bueno, es perfectamente válido y de hecho es una sugerencia pues que la pueden tomar en cuenta. ¿Listo? Entonces, terminamos aquí nuestra web conferencia. Espero que haya quedado claro pues varias de las cositas que tienen que hacer para el ejercicio número uno. Ya nos veremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por la atención. Y bueno, que terminen pasando una muy buena noche, estimados estudiantes. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias, tutor. Feliz noche. Igualmente, que estén muy bien. Excelente. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe, muy amable. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.